Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a comentar un artículo muy interesante publicado por la Sociedad de Arqueología Bíblica que lleva como título ¿Quién fue Tecla? Y para ello vamos a comentar sobre un texto apócrifo del siglo segundo llamado Los Hechos de Tecla, también se le llama en general Los Hechos de Pablo y Tecla. Y vamos a hablar un poquito sobre quién fue Tecla, su conexión con el apóstol Pablo. Hay que mencionar, ya entrando en detalles, tal y como menciona este artículo y el texto que tenemos, ella fue una cristiana del siglo, vivió a final del siglo primero. Se dice que nació hacia el año 30 y falleció con alrededor de 90 años. Es considerada una santa en este caso por la Iglesia Católica y también por la Iglesia Ortodoxa, y se considera o se reverencia como un modelo de castidad femenina, especialmente por los primeros movimientos de cristianos ascéticos, donde van a surgir luego los diferentes movimientos de monjes, etcétera, los místicos, especialmente hoy presente como que su nombre, por supuesto, es conocido dentro de la Iglesia Católica y dentro de la Iglesia Ortodoxa, pero en general su nombre no es tan conocido como en la antigüedad, porque hay que mencionar que las primeras comunidades cristianas por todo el mundo cristiano de la antigüedad se conocía de Tecla y se hablaba de los hechos de Tecla y toda su conexión con el apóstol Pablo, como vamos a contar. Y el hecho es que históricamente hablando no tenemos ninguna evidencia que podamos decir que ella fue un personaje histórico. Por tanto, aquí hay algo importante que apuntar. Históricamente hablando no tenemos ninguna evidencia. Y cuando analizamos los textos, o en este caso el texto apócrifo, que es un texto del siglo segundo, encontramos una serie de pasajes realmente interesantes, de los cuales vamos a mencionar en este respecto. De hecho, ha despertado la curiosidad de diferentes historiadores, investigadores, que recientemente han estado investigando sobre la figura de Tecla y lo que podemos extraer, qué información podemos extraer de las primeras comunidades cristianas de aquella época. Hay que mencionar de que ella es vista como una heroína, como un modelo, eh, también como alguien que desobedeció a las normas sociales del Imperio Romano por seguir las enseñanzas del apóstol Pablo en este caso. Ya menciono de que no es muy claro si fue una figura histórica o no, pero de acuerdo a los hechos de Tecla, una sección de este texto, también llamado los hechos de Pablo y Tecla, del siglo segundo, allí se nos dice de que ella era una mujer noble, o sea, pudiente, de la ciudad de Iconio o Iconium, en lo que hoy día sería Turquía en tiempo moderno. Y se dice de que cuando el apóstol Pablo llegó allí predicando, ella enseguida estuvo cautivada y estuvo tan absorta en el mensaje de Pablo que por 3 días no comió ni bebió nada. La familia temía de que se convirtiese en cristiano o en seguidor de la enseñanza de Pablo, y la familia decidió que debían tomar cartas en el asunto porque Tecla estaba comprometida para casarse, y como Pablo estaba predicando este mensaje de celibato, o sea, de mantenerse soltero, de ahí los temores de la familia. Y de acuerdo al texto se nos dice de que efectivamente Tecla se niega entonces a casarse con su prometido, y esto le causa persecución por parte de la familia, donde violentamente es perseguida, la atan y la condenan a ser quemada viva en la hoguera. Milagrosamente ocurre todo un milagro, y se dice de que fue salvada milagrosamente porque ocurrió un terremoto y una fuerte tormenta de agua y granizo que apagó el fuego. Luego de esto dice el texto de que ella huyó a Antioquía de Pisidia en busca de Pablo nuevamente, y allí un magistrado de la ciudad, un tal Alejandro, comenzó a desear a Tecla y decidió abusar de ella, violarla. Acontece que Tecla se defiende, y como se defiende, es acusada de agresión, de haber agredido al hombre. Sucede que la condenan a ser devorada por las bestias salvajes, y ocurre otro milagro. Se dice que cuando las arrojan a las fieras, los leones milagrosamente no
no deciden comérsela o devorarla, y de hecho es protegida por las leonas femeninas contra los leones, los machos de los leones. Cuando ven este milagro se dice que incluso ella se lanza a un río y ella misma se bautiza. Luego de ahí sale y va otra vez en busca del apóstol Pablo y lo encuentra por la ciudad de Mira, de Licia. Allí se reúne con él y Pablo le envía a que vaya a predicar e incluso le dice que hasta bautice a las personas, y va entonces Tecla por ahí predicando y bautizando y convirtiendo a las personas, en este caso, a la enseñanza de Pablo o al cristianismo. Se dice de que por último ella se recluye en una cueva, se conoce como la cueva de Seleucia Pieria, durante 72 años. Y allí es salvada por otro milagro, porque dice que con aquella cueva, de forma mística, adquiere una serie de propiedades milagrosas. La gente iba a donde estaba ella y obraba milagros de sanación, etcétera. Y esto enfurece a los doctores locales, que pierden el negocio. Y hay toda una historia de que los médicos locales, al ver que ahora Tecla como que está sanando a la gente, tantos milagros que ocurren por medio del Dios de Tecla, pues se dice de que los médicos contratan a los jóvenes de la ciudad para que vayan a violar a Tecla, y Tecla, que tiene ya 90 años, como para privarla de su virginidad, y milagrosamente se abre como otra entrada secreta de la cueva y se cierra tras de sí protegiendo a Tecla, y finalmente ella se marcha y llega hasta, dice el texto, que llega hasta Roma, donde ella yace finalmente junto al apóstol Pablo. Entonces tenemos numerosas inscripciones, frescos principalmente del siglo VI y con antelación, y luego posteriormente también bajo relieves, donde se muestran, en este caso, figuras, ¿no? La representación de Tecla y de Pablo, siempre se les muestra juntos. Por ejemplo, hay un fresco del siglo VI descubierto en la cueva de Santa Tecla y San Pablo, en las ruinas de Éfeso, y tenemos diferentes representaciones. Tecla se convirtió en patrona de diferentes ciudades en Italia, por ejemplo en Tarragona, en España, y de hecho también hay una festividad, la fiesta de Santa Tecla, y hay reliquia en cuanto de la santa, etcétera, porque se comenzó a venerar como un símbolo de castidad, de piedad, de devoción a Dios, etcétera, etcétera. También se le considera patrona de los enfermos del cáncer de huesos, y es toda una serie de, en este caso, como poco a poco se comenzó a venerar. Hay diferentes sitios que nos hablan, ¿no? De donde se piensa que pudo estar enterrada. Afirman de que bien pudiese estar en Chipre, otros afirman que está en diferentes sitios que discuten hasta este mismo día el lugar donde se encuentra enterrada Tecla. Pero de acuerdo a esta investigadora, he estado investigando del por qué la figura, ¿no?, de Tecla y lo que representaba esto en el Imperio Romano, esparcir un mensaje como este en el siglo segundo. Hay que mencionar de que el hecho de que ella se negase a un matrimonio era algo que en el Imperio Romano no era bien visto, porque la mujer en aquella época, primeramente, como en el día de hoy, ¿no?, se considera que el matrimonio o el llegar a ser madre, ¿no?, como que es una bendición, pero como que este mensaje que Tecla toma por parte de Pablo, de celibato, de no casarse, era algo que chocaba, en este caso en el Imperio Romano, y por supuesto choca incluso hoy día. No importa la religión, es algo que también es una decisión que aquellos que la siguen, es una decisión realmente, no sé cómo explicarle, quizás fuerte, o realmente es complicado en la sociedad, porque normalmente está el matrimonio y otra vez se ve como una bendición, lo que ya acabo de mencionar. Por tanto, en aquella época, principalmente, dentro de las leyes romanas, en este caso la mujer se veía, y de acuerdo a los diferentes pensadores de la época, tanto romanos como de tradición griega, la mujer se pensaba que había venido a este mundo en muchos casos simplemente para el propósito de la procreación, para traer más hijos a este mundo. La base de la familia, por supuesto, estaba en el matrimonio. La mujer es responsable de traer niños a este mundo para continuar las diferentes familias. El hecho de que Tecla se negase al matrimonio y se mantuviese en castidad, en virginidad, toda su vida, realmente era algo que chocaba contra las normas, y que ella se mantuviese así por el reino de Dios que venía,
y era algo que chocaba también con la Pax Romana. O sea, los romanos sentían orgullo de establecer la paz en todo el mundo romano, y aquella actitud de Tecla era una actitud desobediente a las normas sociales de aquella época. Y por supuesto Roma no quería que ningún reino viniese a reemplazar su propio gobierno, que hasta ese momento se esforzaban por mantener, ¿no? Por tanto, estas enseñanzas un poco extrañas, pues también causaron esta serie de reacciones en un comienzo, y de ahí que era algo que cuando vemos que luego mucha gente comenzaron a seguir este ejemplo y a mantenerse en castidad y en virginidad, y tenemos historias de diferentes monjes en aquella época, tanto hombres y mujeres, que se mantuvieron vírgenes toda su vida. Tenemos el caso, incluso hay documentos antiguos que nos hablan de matrimonios de cristianos que se casaron y nunca consumaron el matrimonio y se mantuvieron siempre en castidad vírgenes toda su vida, y tenemos nombres incluso de estos matrimonios y se les alaba y se les dice, habla de cómo han sido vírgenes ya de ancianos toda la vida, tanto él como ella, y que se viven en cuevas y llevan una vida de místicos y un estilo de vida de, en este caso, todo este misticismo y de piedad. Y estamos viendo aquí que toda esta historia de Tecla tuvo una influencia. Ya mencioné que hasta se le comenzó a venerar como una santa, como un mártir, todos estos milagros que ocurren, y siempre junto a la figura de Pablo. De hecho tenemos este documento, ya les mencioné, los hechos de Pablo y Tecla del siglo segundo. En resumen, estamos viendo de que históricamente hablando no podemos decir de que ella haya existido. Segundo, los relatos parecen un poco como mitológicos, ¿no? Cuando los analizamos desde el punto de vista racional. Pero lo que sí podemos extraer los investigadores, los que nos dedicamos al estudio de la historia y también los que se dedican a los estudios religiosos, es primeramente dos tendencias aquí. Uno, de que hubo una persecución real de las comunidades cristianas en aquella época, y segundo, estamos viendo aquí una tendencia hacia los movimientos monásticos, los movimientos místicos. Se puso en este caso, no quiero decir de moda, pero se puso como en aquella época diferentes comunidades, habían miembros de esas comunidades que seguían esta observancia de mantener la virginidad o del celibato. Y el ejemplo de Tecla fue revolucionario, especialmente dentro de las mujeres, como les acabo de mencionar. Por tanto, estas son algunas conclusiones que podemos extraer del texto. Ya le menciono que es un texto apócrifo. Apócrifo significa que no ha sido, en general, no ha sido incluido dentro del canon de la Biblia de acuerdo a la tradición cristiana, pero sí sigue siendo un texto de que era conocido por todos los cristianos del siglo primero y que tiene validez como un documento literario religioso dentro de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa, y que de hecho ya les menciono que todas las primeras comunidades de cristianos de aquella época sabían de los hechos de Tecla y creían todas estas historias, como los mismos creyentes que hay todavía este mismo día en esta figura. Y que de hecho, ya les menciono que hasta este día presente se le considera incluso como una santa en relación a aquellos que padecen enfermedades, como la enfermedad de los huesos, entre otras cosas. Entonces hasta aquí este podcast sobre la figura de Tecla o Santa Tecla, como se le llama, protagonista principalmente de este texto apócrifo, los Hechos de Tecla y Pablo. Es el único referencia que tenemos aquí, además de diferentes textos posteriores. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.